No, estoy todo quemado. Ayer fui a la playita, papudo, muy bueno, pero eh, amaneció muy nublado. Sí, Y acá en Santiago no sé porque me fui temprano. también tuvo como. También estuvo nublado en la mañana, ¿no? Sí, de repente. Mira, se abría una nube y era un rayo láser, así que te quemaba. Después se cerraba, te salvaba y era como casi como el juego, así como corriendo con el sol, porque estaba fuerte. Sí, allá también de repente llegó un momento, bueno, como todas las costas, que se abrió y pegó un sol y dije, oh, prefería que estaba nublado. Pero justo se abrió solamente la playa. En los alrededores estaba todo muy, em, muy Nublado. nuboso con la camanchaca que le decimos acá. Sí, pues. Bueno, la costa siempre ha tenido el verano, no sé, sin problema, pero como la característica que no es verano, que parece invierno, porque hay neblina, llovizna, hay frío, Sí, y el poco sol que sale dura 2 horas y después de nuevo frío y no sé. y de hecho pude ir porque me cancelaron ¿En terapia? no, una cita que me iba a ir a tatuar. Y justo quería testear como otro tatuaje más. ¿Y qué te hay tatuado? Un dragón y una Ankh acá, Mm, que siempre lo creo. en los pechos. Claro. Y justo esta persona, mi tatuadora, no pudo. Y Mm, me dijo, mira, te voy a regalar, por como fue un problema mío, te voy a regalar un otro tatuaje, cupón. claro, un 5x5. Y dije, justo quería regalarme. Y eso lo pensé. Y eso también nos lleva, cállate cómo te la engancho, perro. Nos lleva a los principios hermenéuticos que después los vamos a ir viendo uno por uno. Y es lo que vamos a hablar hoy día en Conexión Resonante Podcast. Así que comenzamos simplemente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a la hora que nos Horario. estén viendo. Y mi nombre es Boris, soy terapeuta de la conciencia, energético, holístico, slash. Yo soy Eric, también terapeuta de la conciencia, y hoy estamos aquí con mi compañero Boris, con un tema que quizás poco tocado, incluso también poco interiorizado, Tabú, escondido en sus sí, tiempos. esotérico, Mm, muy hermético, Hermético. que de ahí viene estas leyes herméticas, que son más que nada principios que están operando quizás en el día a día, en el cotidiano, y que somos súper pocos conscientes en su mayoría de este actuar y de estas leyes universales que nos rigen de una u otra manera. Sí, muchas veces la ocupamos inconscientemente. Pero la verdad de las cosas que, claro, se llaman leyes hermenéuticas, que vienen de Esquivalión, también conocido el libro, que, bueno, se dice hermética porque era el conocimiento que se le otorgaba solamente a gente muy importante, como a faraones, como a reyes, y hermético porque es cerrado, Claro. ¿ya? Y también eso es una versión, porque también por Hermes Trismegisto, que fue el autor, el canalizador, podemos decir, el maestro ascendido em, que se dice que elaboró todas estas leyes. Ahora también se le conoce como Thoth en Egipto y también Thoth el Atlante, como es más conocido también. Sí, yo conozco más esa versión como el dios egipcio. Ujú. De hecho, la versión que por lo menos, o lo que yo sé, es que un poquito antes del declive de Atlantis, ¿cierto? Cuando Sí, ya esto ya sí, tenía la como ruptura de sostenerse. tiempo. Claro. Podemos hablar de Ahí, eso también algún día. sí. Mm, De hecho, yo creo que nos va a tocar. lo voy a anotar. Dale, no. Eh, Hay mucha gente que tuvo que salir de las islas porque ya es como el Imperio Romano, pues, se estaba cayendo, no se estaba sosteniendo y había que arrancar, correr por tu vida. Sí. Y uno de estos personajes que arrancó y que la mayoría se fueron a Egipto, por eso en Egipto en este momento es como el pilar que sostiene o sostuvo por estos 12.000 años nuestra parte de nuestra historia, Mm, llevó de este conocimiento y llevó estas leyes que en teoría son como principios universales de que el cómo se entiende o el cómo se sostiene nuestra realidad, no sé si hasta siempre, pero por lo menos hasta el momento creo que están ahí dando batalla y sosteniendo de una u otra manera lo que entendemos por realidad. mm. Entonces, este personaje, para que no se perdiera esta información, porque ya estaba en decadencia, ¿cierto? El Imperio Atlante, por decirlo de una forma, creó esta escuela hermética Sí, donde ciertos elegidos, ciertas personas con un nivel de conciencia más o menos elevado,
fueron como guardianes o fueron como estudiantes, si lo queremos ver de esa forma, de estos principios que fueron obviamente entregados bajo ciertas condiciones, porque como no era para todos, Sí, se volvió algo hermético, algo cerrado, algo esotérico. sí. También, por ejemplo, también sé que, claro, de toda esta ruptura de línea de tiempo que hubo ahí, em, se dice que, claro, Todd se llevó el conocimiento, como se habla en el libro de las tablas, el libro creo, sí, Tabla Esmeralda. Es que em, eso creo que es como otro texto. sí, es otro texto que también podemos hablar de él. Sí. Pero Si lo quieren que lo hablemos, los comentarios. nos comenta, nos deja en la cajita de comentarios. Em, en donde, claro, se habla de que Todd se llevó este conocimiento a Egipto que también estaba como surgiendo, ya estaba medio establecido, y se lo llevó para que evitar que con las cosas que estaban ocurriendo se ocupara ese conocimiento de mala manera, por decirlo, entre comillas. Sí. Que de hecho fue una de las causas del declive del Imperio Atlante, el mal uso de la información para beneficios más personales que para el bien de todos los Sí, involucrados. el impulso masculino, Sí, que porque se dice que Lemuria fue el impulso femenino, donde reinaba sí, ahí bastante. Y como sabemos, se necesitaba el equilibrio entre los dos, y cuando hay un desequilibrio, pasan cositas. sí, pues el péndulo va para allá, Sí, para acá. Es un ciclo natural. sí, como ya hemos hablado también en otros capítulos, o como hablaremos también en otros capítulos. Em, Que bueno, entonces una de las primeras leyes es la del mentalismo, que el universo es mental. Si ustedes lo piensan, todo lo que están viendo, sentados, donde están, fue pensado y después fue creado de alguna forma. Eso es una de las tantas formas también de ver y de interpretar las leyes. Sí. Entonces, como primera ley, es como el nacimiento de todo. Ahí empieza quizá entre comillas, el secreto más importante de que entonces, si en teoría el universo no puede crearse de la nada, ¿de dónde se crea? De la imaginación, de la mente. Entonces, por eso hay muchas religiones o caminos espirituales que dicen que somos una imaginación del creador o de la fuente y que quizás estamos dentro de la mente del creador. Entonces, como en teoría no se puede crear nada de la nada, por eso nosotros somos un concepto mental, estamos creados de la mente del creador, de Dios, como lo queramos entender. Entonces, finalmente es como si somos una creación mental, entonces ¿somos reales? ¿O, o somos conscientes de simplemente un estado mental que nosotros interpretamos como real? Claro. Entonces empieza esta cosa de, ya, y si todo es mente, entonces ¿puedo crear las cosas mentales? ¿Tú, por ejemplo, puedes crear cosas mentales? Sí, pues, de hecho se dice que a nivel, o sea, de conciencia, obviamente estamos por arriba de muchos otros seres, por lo menos acá en la Tierra, ya. Animales, insectos, donde se dice que somos los únicos en donde somos capaces de crear otras realidades a nivel consciente, ya. Puede que nuestro perro y nuestro gato puedan ver otras cosas en otras dimensiones, Claro. pero a nivel de consciente, somos creadores, co-creadores de nuestra realidad. ¿Y por qué? Porque también ¿Por, podemos por- mente. por qué creador y no co-creador? Es que en teoría somos co-creadores, po, Sí, porque finalmente sí somos como una proyección, una extensión del claro. creador. Somos parte de Dios y no estamos Claro. solamente creando Entonces, nosotros. como que nos invita a co-crear con él, ella, o eso, ¿cierto? La fuente, La fuente. padre, madre. Todo esto que estamos viviendo y por eso también es muy importante que la parte mental en nosotros esté alineado, esté sano, esté trabajado, esté tranquilo. Porque yo creo que tanto a mí como a ti nos ha pasado que de repente uno se le mete una idea en la cabeza y esta idea si la alimentamos, sobre todo si es muy intenso, sucede. Y entonces ahí cuando nosotros hablamos de tú puedes crear tu propia realidad, tiene que ver un poquito con eso, que la mente es tan poderosa, es un embudo tan potente que canaliza y proyecta de tal forma la energía que uno puede literalmente crear una realidad, o como las líneas temporales. Sí, claro. Se dice que
con cada decisión que tú tomas, creas una realidad. Y es que, claro, si nos vamos desde que el tiempo no es lineal, sino que está todo ocurriendo al mismo tiempo, en este momento estás naciendo, estás teniendo tu, no sé, primer problema, te estás casando, tu primer hijo, y está todo ocurriendo en este remolino de líneas de tiempo, Claro, ¿ya? Por eso hablamos de eterno presente también. claro. Porque en teoría en la mente el tiempo no existe, es solamente una percepción. Entonces, claro, desde ahí entender que estás creando o ya está hecho en el futuro. Por eso también se habla de que cuando tú anclas de repente una realidad, una línea de tiempo, es porque estás haciendo cosas para llegar a ese nivel más elevado. Pero todo parte de aquí desde tu mente, desde tu... Lo que está también, podemos decir, en el contrato álmico, también de la persona. Es que en estricto rigor, si lo vemos de la perspectiva del mentalismo, el contrato álmico ya está creado, está vivido, está experimentado, integrado y evolucionado. Está firmado. Entonces Es lo más nosotros importante. simplemente estamos viviendo algo que ya está creado. Es como, no sé, porque uno dice, hoy inventé la rueda. En realidad la rueda ya existe. El tema es que en teoría yo conecté con esa idea y la anclé. Pero en teoría todo lo que nosotros creemos que inventamos o creamos, mentalmente hablando, eso ya existe. Simplemente nosotros lo estamos anclando o aterrizando. Es como cuando alguien descubre una ley nueva o Claro. descubrió el fuego, no sé. El fuego siempre existió. La diferencia está que yo fui consciente de que existe algo, pero no por eso lo estoy inventando. No sé si me voy a entender. Mm. O suena muy, muy raro. No, no, o sea, yo lo entiendo. Pero sí, no, totalmente. Y por ejemplo, ¿cómo anclas tú una realidad? ¿Cómo cambias de línea de tiempo desde lo que tú quieres, desde tu corazón? Porque de repente, claro, el ego puede hacer su mella, su ser, pero claro, si estás trabajado no debería haber problema. Se has hecho tu peguita. Em, Según mi experiencia en cómo tú anclas y también sostienes una realidad es obviamente teniendo claro qué es lo que quieres y haciendo acciones concretas, Sí, prácticamente. No se puede tener músculo si no vas al gimnasio. Tienes correcto. que ir a hacer la acción para Claro. y también sostener eso. Entonces, es que podemos decir que hay que entrenar la mente para que funcione de la mejor manera. Sí, para que venga las cosas que quieres del lugar más elevado posible. No que esté como en un ciclo sin fin de ahora más elevado, sino donde ya puedas desenvolverte y vivir la vida que Sí. tú quieres para ti. O sea, podemos decir que la realidad si vive o se filtra según lo que tengamos en nuestra mente. Porque Eh, si mi mente habla A, El otro día escuché a un colega para responderte eso. ah, ya, muy bien. En un colega mexicano que decía que, claro, de repente todo lo que tú quieres para ti es lo que quiere Dios para ti. Entonces, al final lo que tú quieres es lo que ya está preestablecido para ti, pero de repente tú no eres consciente porque no has hecho de repente el trabajo. Entonces, como Mm, develar una nube, una niebla, mm. para Entonces, alinearte. por ejemplo, para llevar esto al día a día, ¿Mm? significa, o por lo menos lo podemos interpretar de que si yo en mi mente tengo un orden, por decirlo de una forma, no dejo que mi mente me maneje, sino que al revés, yo controlo mi mente, eh, significa que yo voy a crear la realidad que yo quiero vivir, por ejemplo. No sé si tu experiencia te ha llevado a algo así. Sí, yo creo que desde mi experiencia, como ya saben, no hablamos de verdades absolutas, sino de conversaciones reales desde nuestra experiencia. Em, sí, pero muchas veces, claro, por temas de heridas, creencias, programaciones, cosas no trabajadas o de lo que no era consciente, costaba alinearse a lo que de repente uno quiere. Mm, Entonces, como que, ok, te vamos a dar eso, pero haz tu pega, trabaja, sana. sí. Y bueno, pasando ya a la segunda ley, cuando en teoría la fuente empieza a crear a través de la mente, este imaginario, esta idea, necesita proyectarla, pues necesita verla, necesita experimentarla de una forma. Y ahí cuando en teoría la fuente, el creador o Dios, como que se tira hacia afuera, por decirlo de una forma, y ocurre algo que quizás todos entendemos que es como un reflejo o una proyección. Entonces, lo que estaba dentro lo, lo saca hacia afuera para comprobarlo. Onda, tengo esta idea. Onda, ¿cómo lo compruebo que esta idea es factible?
lo tengo que sacar hacia afuera, lo tengo que proyectar. claro. Entonces, toda esta idea, todo este imaginario, toda esta construcción mental, digamos de una forma que, dependiendo del, si a través de frecuencia, qué sé yo, empieza a tomar una estructura, empieza a tomar una forma, empieza a anclarse en el exterior, creando una correspondencia, que vendría siendo la segunda ley, Un espejo, claro, y la lo que ley yo de tengo acá correspondencia. es igual a lo que yo tengo afuera. No sé si tú lo compartes o... Claro, sí. También como se le conoce bastante como lo que es adentro es afuera y lo que es micro es macro, si es que no me equivoco. Sí, Ya, sí. Entonces, claro, todo lo que de repente tú te ves reflejado en el exterior es de repente lo que tú estás reflejando energéticamente. sí. Entonces, claro, si de repente hay algo que no quieres ver, ¿ya? Entonces, como no quiero verlo, pero quiero trabajarlo, ok, no te lo van a mostrar de repente, no sé, con algo cercano que es súper típico en las parejas, te lo van a mostrar en, no sé, po, en familia, en jefes de trabajo, compañeros. De repente te van a mostrar de otra forma lo que te falta, de repente en algunos casos, por dar un ejemplo, el amor propio, que es súper típico. Entonces, si te amas poco y tú no quieres ver, el reflejo de lo que te amas se va a ver reflejado en otras cosas, como por ejemplo dependencia y cosas así. Sí, porque finalmente la correspondencia es como lo mismo, pero visto desde otra forma, otro El punto de espejo, vista. el espejo. Claro. Entonces, por ejemplo, no sé, pues nosotros que hemos pasado de repente por etapas de introspección, de sanación, qué sé yo, Ufa. afuera uno empieza a ver como que, no sé, pues si yo internamente siento que hay un caos, externamente yo voy a ver ese caos. Porque o no me estoy dando cuenta que tengo un caos interno, o me estoy dando cuenta, pero como internamente quizás no soy capaz de verlo en su totalidad, necesito fragmentarlo, necesito separarlo, y para eso yo lo proyecto hacia afuera. Mm. Y yo creo que eso es lo que estamos viviendo Ahora, hoy por sí, hoy como humanidad, esta transición de sacar afuera todo lo que ya no sirve. Entonces, por eso que de repente uno ve, oye, pero el mundo se volvió loco y pero ¿por qué? Es como casi esquizofrénico. Es sí, po. casi como que tiene personalidades múltiples. Claro, porque somos millones y millones que estamos proyectando hacia afuera millones y millones de cosas distintas que en este momento no se están comunicando entre sí. Entonces es como, no sé si una limpieza en la palabra, pero quizás es como sintonizarnos todo de alguna otra forma dentro de un marco que nos diga, ah, ¿sabes qué? Esto ya no va acá, entonces, ah, mira, esta correspondencia es lo que nos está guiando ahora a este nuevo camino. Sí, claro. Es que, por ejemplo, hablamos de nosotros, pero también, como dijo Eric recién, también hay cosas que se reflejan en el colectivo de la gente. Entonces, por ejemplo, no sé, hay algo que me he dado cuenta que la gente siempre quiere volver a como a lo más antiguo. Como que le da como miedo, susto a las cosas más nuevas porque no quiere fallar. Es que yo creo que viene el dicho que todo lo antiguo o todo pasado era mejor, algo así. Claro, Ya, pero yo creo que eso va del tema de la comodidad. Va el tema de como mejor ya lo conocido por conocer. es que claro, a nivel inconsciente, es como de la gente, digo que de repente eso es como que Sí. refleja un miedo, ¿cachai? Sí, Como a al los cambio, miedo al al cambio. saltar, al transformarse, Exacto. a lo desconocido. Entonces, como sociedad, como gente, personas, también reflejamos cosas a nivel colectivo. Entonces, lo que quizás podemos entender que lo que pasa afuera no es una causa, sino que finalmente Una causalidad. es un espejo de lo que estamos sintiendo, experimentando o estamos redescubriendo a nosotros. Estamos dentro del proceso, creo yo. Sí, Porque hemos ido en ascensión a pesar de que todo ha sido como un poquito caótico, que yo creo que era necesario también. Estamos todos en el mismo aprendizaje también. Por eso también decimos eso, sí, de que estamos todos en el conjunto avanzando. sí. Entonces, a aquellos que estén viendo, entre comillas, violencia, viendo miedo, viendo muertes, viendo destrucción, eh, desde mi experiencia creo que eso, más que algo negativo como tal, marca quizás también un proceso interno donde quizás hay algo que entre comillas, está violentamente, me está cambiando, o hay un miedo que se está mostrando que lo tenía bajo siete llaves y que ya no se puede sostener más, y que se está mostrando. Y por eso también, o sea, ¿para qué estamos con cosas?
siempre ha habido terremotos, siempre ha habido incendios, siempre ha habido muerte, guerras, conflictos, miedo, etcétera. La diferencia está, creo yo, es que ahora somos más conscientes de que está todo eso y como que nos estamos dando cuenta de que no me afecta solo a mí, sino que nos está afectando todo. Entonces, ahí quizás se siente un poco más como colectivo, no sé si Sí. te pasa, Mm. que no sé, pues quizá, entre comillas, siempre ha habido hambre en el mundo, pero de repente, entre comillas, de la noche a la mañana, como que a todos nos afectó más que hubiese hambre. Claro, el hacerse consciente de repente de eso. Entonces, en esa correspondencia, quizás, por ejemplo, hay hambre ya, pero en mí, ¿qué es el hambre que yo tengo? No necesariamente es un hambre físico de alimento, sino que quizás, por ejemplo, es la relación que yo tengo con la comida. Ah, claro. Por ejemplo, como para que se entienda, la comida o cómo nos nutrimos tiene que ver la mayoría de las veces en cómo qué nos faltó desde niños, Sí, por ejemplo, ¿cachai? Que cómo no me nutrí emocionalmente de repente de mis padres o del entorno. Y eso de repente puede desencadenar en, en cierta sistema de creencias o el cómo tú te relacionas con un otro también. sí. Y esta correspondencia, eh, esta, esta proyección hacia afuera, eh, tiene un camino o tiene una forma o tiene, sí, una forma de expresarse, que ahí pasamos a la tercera ley, que tiene que ver con la ley de vibración, Todo vibra. donde quizás es casi tan literal como el Sí, sonido, sí, donde uno ve este dibujito, ¿cierto? Que se mueve como una onda, donde efectivamente todo se está moviendo y como todo se mueve, todo cambia. Entonces también por eso vemos que constantemente, por mucho que nos aferremos, por mucho que estemos cómodos en una situación, eso no madura. sí. De hecho, como para que se entienda, y de hecho se habla bastante, por ejemplo, que es bastante conocida en la ley de la atracción, pero o sea, otro, Sí. es de otro libro. Que de hecho es como una reinterpretación de estas mismas leyes. Sí, habla de que, por ejemplo, si nos vamos a nuestro cuerpo, tenemos órganos, tenemos piel y células, glóbulos rojos, y nos vamos cada vez más achicando hasta hacer átomos, y entre medio de los átomos hay energía, hay campos energéticos. Mm. Entonces, al final, y el cerebro, estos movimientos, you can see me, em, lo rige por pulsos electromagnéticos el cerebro. Mm. Entonces, al final, nuestro cuerpo es, aunque podamos tocar, Sentir los sólidos. sentir otras cosas, los sólidos, somos vibración, somos energía que está en movimiento. De hecho, no sé si tú sabes o has visto, hay un estudio donde, entre comillas, como que le hacen zoom, por ejemplo, a esto, al tocarse, Ya, y las cosas no se tocan. no, pues no se tocan. Es la sensación de que uno está tocando algo, pero entre comillas, físicamente o No se de forma podría. material, no se toca. Dos átomos no se pueden tocar, pues si no explotaríamos. Entonces, esa como campo que tú hablas, es que esta vibración, po, esto Sí, que eso no es. se ve, pero está ahí, po. Ustedes no tienen puesta la ropa, no, no están tocando su ropa, su asiento, el suelo, las zapatillas, ¿no? Hay un campo Es microscópico que una podemos hacer. ilusión. Es una ilusión, que es energético. Y eso es científico, literal. Sí. Así que No estamos inventando esto. no, no, Por no. más que queramos, no lo estamos inventando. Por más que no, No nos da tanto no, hasta el momento. no nos da el tiempo para... Claro, para profundizar tanto. Bueno, de hecho, el tema de la vibración quizá una, entre comillas, más actual está cuando uno dice, oye, tu vibración es densa, o no vibro con esto, o no me tinca, O no resueno, o no resueno. no resueno. Tiene que ver un poquito con esto. Mm. Quizá lo podemos ejemplificar con las notas musicales. Cuando uno está fuera de tono, podríamos decir que está desintonizado, y cuando uno está dentro de la armonía, estás vibrando con algo que te acomoda, que te atrae, que te sientes cómodo. Quizás sea la forma más fácil de ejemplificar lo que es esta ley de la vibración. Y eso también tiene que ver no solamente con lo material, con lo que yo veo,
sino que también tiene que ver con lo mental nuevamente, pero sobre todo con la parte emocional. Claro, partiendo del hecho que somos como varios cuerpos energéticos. Hasta el momento somos 7. Más adelante no sé si habrá más. Seamos conscientes, por lo menos. Claro. Em, entonces hay más de un cuerpo que va interactuando energéticamente también. El emocional, el cuerpo mental, el cuerpo físico, el cuerpo causal, el karmático, eh, y así, etcétera. Entonces, espera que hay algo que está persiguiendo. Entonces, claro, está todo esto que representa de repente el cómo tú te vas desenvolviendo con el entorno energéticamente también, como decía Eric. Mm, Y también cómo te vas alineando con lo demás también. sí. De hecho, no sé si te has dado cuenta, pero cuando hablan, por ejemplo, de vibra alto, tiene que ver, Hay varios mal conceptos de eso. sí, tiene que ver el cómo estas vibras, entre comillas, sonido, para que se entienda un poquito más, es cómo este sonido está sonando y cómo yo lo estoy interpretando. Por ejemplo, un sonido muy alto, muy agudo, ¿cierto? Quizá hay gente que, ¡ay, qué lindo, que no sé qué! Pero hay personas que eso igual le molesta. ¿Por qué? Porque, entre comillas, mi vibración no está en sintonía con esa nota, con ese sonido, con esa vibración. Entonces me saca de onda. Es como, Para ti, ¿qué es vibrar alto? Porque, por ejemplo, yo he estado vibrando alto en frecuencia súper alta y de repente he estado en una depre, ¿cachai? Es como muy diferente, la gente piensa que vibrar alto es como solo estar bien. para mí vibrar tiene que ver con estado de conciencia, más que de moverte o de sentir. Porque, por ejemplo, vibrar alto, quizás mi apertura de percepción se abre, se amplía, entonces me llega más información, ¿cierto? Pero esa información también significa que mi cuerpo, o sea, todos los cuerpos, empiezan a sintonizar con esta energía, entonces obviamente que mi cuerpo que no está acostumbrado, tiene que hacer el proceso de recalibrarse. Y obviamente en esa recalibración, en esa descarga de información, obviamente no todo va a ser luz, por decirlo de una forma, no todo va a ser positivo, sino que el espectro es el mismo, que después es la ley que le sigue, pero la diferencia está en que si yo estoy preparado o no estoy preparado para vibrar alto. Mm, Entonces, obviamente, para yo vibrar alto, yo tengo que dejar atrás lo que no vibra alto. sí, po, Entonces, de una otra forma, como que te arrastra sí, a po. hacer ese trabajo. Sí, pues si queréis nuevas versiones de ti, tenéis que dejar atrás las que te ayudaron a sobrevivir, a dejar muchas cositas atrás, la verdad. Pero claro, por ejemplo, para mí lo que es vibrar alto es como estar en sintonía con tu momento presente, estar en concordancia. Y no solo lo bueno, ¿ya? Pero, Sino lo malo, reconocer que es dentro de un proceso. pero por ejemplo, en el estar presente, como tú lo decías, Mm. entre comillas, quizá hay personas que no sienten que vibran alto, como tú dijiste, ah, pero estoy en una depresión. Sí, o de repente estáis como en el barro hasta el cuello, pero aún así podéis tener una vibración, tu cuerpo energético estar súper estimulado, por decirlo de una forma. Quizá, No es lo mismo, quizá ese vibrar alto te ayuda a darte cuenta que estás en el barro, porque estabas acostumbrado a estar en el barro y ahora que probablemente. quieres, entre comillas, subir un escalón más, te tienes que dar cuenta que estás embarrado y que tienes que soltar el barro, lo que te estanca quizá. Sí, yo creo que es una buena forma. Te hace más consciente de tu proceso. Sí, Sí, yo creo que eso es lo que te ayuda sí. ahí en ese ejemplo. De hecho, también hay una correspondencia de la vibración, por ejemplo, con la garganta o el chakra garganta, Ah, sí. que tiene que ver, bueno, la vibración con el sonido. Por ejemplo, el primer Om, que fue el cómo en teoría Dios Ah, creó, claro, el Big Bang se dice que fue el primer OM. y el El- Om es, finalmente es un sonido. Y ese sonido, cuando se mueve, crea patrones, crea estructuras, crea geometrías. Todo lo que nosotros vemos es vibración. Algo que se está moviendo más lento, más rápido, entre comillas, más arriba, más abajo, más adentro, más hacia afuera. Y esto genera estructuras, genera formas, genera eh, el lenguaje universal, pues si lo queremos ver así, que por ejemplo puede ser las matemáticas, si alguien lo interpreta como las matemáticas, hay otro que lo interpreta como las emociones. Entonces esta misma vibración es lo que te está mostrando un camino por el cual tú transitas. Por eso existen planos que vibran alto, otros que vibran más bajos, y depende de cómo
yo me sintonice, es si yo voy a poder acceder o no a esos reinos vibracionales. Sí, y también como yo me equilibro con estos campos, llevándonos a la otra ley, que es la de polaridad, que todo tiene polos, ¿ya? Masculino y femenino. Si nos vamos como de repente, pongámonos en el universo, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasaría si no existiera la energía femenina, del polo femenino? No habría creación y el impulso masculino no tendría que ejecutar si Mm, no hay ideas. mm, Lo mismo al revés. Si solamente hubieran ideas, creación del polo femenino, no sé, sería como todos pelusas, creo yo, porque no hubiera como una estructura que ayude a ejecutar esas nuevas ideas. Entonces, tener en equilibrio los dos, mm. por ejemplo, en procesos de terapia emocionales, es súper importante. ¿Tú crees que es más importante el equilibrio o la armonía? El balance. O sea, el equilibrio. No, para mí no es lo mismo. ¿Y qué para ti, por ejemplo, el Por balance? ejemplo, el equilibrio es algo estático, por ejemplo, que si se toca, ¿Es como eh, una balanza que tiene que estar igual? ¿Para sí. ti es un No, equilibrio? para mí el balance es como estar un lado acá, otro acá, ¿cachai? Ah, ya. Estar como fluyendo, pero en movimiento sin que eso se transforme Ah, en algo demasiado caótico. ah, ya. ¿Y tienen que estar como iguales? ¿Igualados? Por ejemplo, si yo estoy en un pie durante 2 horas, estoy en equilibrio, pero si alguien me empuja o un proceso me Ujú, empuja, me voy a caer. ujú. Entonces, para mí el balance es como estar, por ejemplo, las personas que, para que lo entiendan, como haciendo poses de karate, que están como en equilibrio, que están como en balance, perdón. Eh, Se están balanceando y están como Es como que se mueven de un estado a otro. sí, po, se mueven en este estado en balance. De repente va a ser más para un lado, de repente va a ser más Mm, para el otro, pero hay un balance más que un equilibrio. mm, Esa desde mi humilde perspectiva, no sé si mm. para ti es lo mismo. Sí, es re parecido. De hecho, cuando yo estudié estas leyes, bueno, un paréntesis. En estricto rigor, estas leyes están eh, reunidas en un libro que se llama El Kybalión, por si alguien quiere Claro. estudiarlo más en profundidad, que no fue escrito por Todd, como hablábamos en un principio, sino que fueron sus alumnos quienes hicieron esta recopilación de esta información, y por eso el libro se llama, ay, La ley hermenéutica. pero Bueno, tenía así como, el Kybalión. aquí tiene que ser un corte porque no me acuerdo. Ya, Ya, pero ahí lo dejamos escrito en sí. abajo Es que en tenía así como subtítulos. una introducción a este libro que decía, bueno, el libro tiene una parte que dice que todas las personas que estén preparadas por esta información les va a llegar. Por eso muchas veces cuando uno empieza a estudiar o ampliarse o a integrar información, muchas veces hay gente que no entiende, se frustra, etcétera. A mí me pasó con este libro. De hecho, este libro lo tuve que leer como 10 veces Sí, para poder integrarlo. O sea, no, y si tienes de repente como otro nivel de conciencia en donde has ido trabajando, entiendes eso de repente de otra forma. sí, Entonces es un libro que siempre te está entregando cosas a pesar de que de repente ya lo hayas leído. sí. Bueno, y retomando la idea de la polaridad, por ejemplo, para mí la polaridad, imagínate que es una línea, para que sea básico, uno entiende que hay, no sé, positivo o negativo, ¿cierto? Uno entiende eso por polaridad, por polos, o la planeta Tierra, el polo norte, el polo sur. El tema es que ambas cosas vienen de lo mismo, lo sostiene lo mismo, es como ver dos caras de una moneda. Ambos forman parte de una moneda, la diferencia está que yo veo o una cara u otra cara. Por ejemplo, la temperatura. La temperatura es una sola cosa, pero depende de cómo se mueve la temperatura, yo lo voy a sentir fría o caliente. Ambos son lo mismo, temperatura, pero la polaridad, es decir, por cómo se mueve esta vibración, es si va a estar más cargado a un lado o a otro. Entonces, cuando tú me decías, no, es que tiene que ver con el balance, para mí tiene, sí, tiene que ver mucho con eso porque es como que yo decido, ojalá conscientemente, en qué estado me muevo, si estoy positivo o si estoy negativo. Entonces, por ejemplo, me ha tocado tratar personas que te dicen, no, es que no puedo salir, entre comillas, de este estado denso. Y yo les digo, ya, pero es que esa es tu decisión quedarte ahí. Entonces, ahí muchos me reclaman, pero ¿cómo yo voy a elegir esto? Sí, porque si yo me doy cuenta que hay otro estado,
yo en mi voluntad, en mi conciencia, me puedo mover al otro lado, porque es una ley universal. O sea, yo no estoy amarrado a un solo lado. Por ejemplo, cuando, Ahora ya, tú, claro, desde tu libro albedrío, exacto. tú ¿quién escoge ya? Ok. Por ejemplo, es cuando uno pasa estos tránsitos de crisis, que uno dice, ah, ya, no sé, el uranazo, que siempre lo tengo muy presente este último año como Dauro. Entonces, claro, en mí me movió una polaridad que para mí no es cómoda, porque como signo tierra me gusta lo estable, me gusta el confort, pero esta polaridad se mueve. Ya hablamos anteriormente que todo se mueve. Entonces tengo que también pasarme la otra polaridad, donde el todo lo estable se tiene que mover, se tiene que transformar para después nuevamente estar en un estado de estabilidad y después de nuevo, o sea, mover el cambio, etcétera. Mm. Podemos decir que de repente esta ley es como la sensación térmica. Sí, Vaya a pasar por lugares donde está el frío y está sí, el calor. Independiente de que de repente se diga que, claro, que no existe el frío, sino la ausencia de calor, sí, tú vayas a pasar por momentos en donde vayas a sentir ambas cosas desde tus sensaciones. sí. Entonces podemos decir que vaya a pasar uno y el otro también. Amor, odio, luz, oscuridad, Que es lo mismo. que es lo mismo. Simplemente que se está Todo, viendo desde otra forma, desde claro. otro punto de vista, porque recordemos que como todo está formado por lo mismo, no es que esté separado. Nosotros que vivimos en una realidad quizá, entre comillas, 3D, ¿cierto? Más material, más humana, estamos muy acostumbrados a ver las cosas separadas. Estoy enojado, estoy feliz, pero es muy raro decir que alguien está enojado y feliz al mismo tiempo, Excepto Rafa. Estoy feliz y enojado. porque estamos acostumbrados a ver las cosas por separado. Y eso tiene, desde mi estudio, por lo menos en mi experiencia, una razón de ser muy válida, que es experimentar lo más profundamente todos los estados posibles de experiencias. Y en eso incluye estas polaridades que son a veces extremas, vuelvo a insistir, como lo que estamos viviendo ahora, donde pasamos en teoría de algo que estaba bien, ahora está todo mal, po, todo se está cayendo. Claro, y de repente, no sé, por ejemplo, te acostumbraste mucho al caos y de Mm. repente estás acostumbrado a moverte de ahí, pero de cierta forma hay mucha gente de repente que se autosabotea, porque como de repente hablábamos la otra vez con Eric, em, el efecto marinero, que hablaba un psicoanalista muy famoso argentino, que cuando, por ejemplo, los marineros cuando están en el mar se sabe que se mueve mucho el barco y ellos están acostumbrados a moverse Mm. dentro de este movimiento. Y cuando llegan a tierra, sienten raro la estabilidad, sienten raro lo quieto, sienten raro lo... Llévenlo a un proceso de sanación o de repente a sus casos, en donde de repente están tan acostumbrados a moverse, a moverse, a moverse, a Mm. sanar, es que si no, no siento que me estoy moviendo y de repente llega algo que de repente es estable, sano. No, que no, esto es desconocido para mí. Mm. Autosaboteo. Y eso quizás nos puede también ayudar a entender de que a pesar de que son extremos, que son, parece que están muy, muy separados, no se cancelan y no se eliminan uno con otro. Simplemente que hay que integrarlos y darnos cuenta de que nosotros como seres humanos podemos movernos en esta polaridad o en esta Es un dualidad tránsito, deja que transite. y que es parte de nosotros. Sí, Y por mucho que a veces nos resistamos o lo reneguemos, hasta el momento, nada que hacer, es parte del proceso, pero hay que vivirlo, hay que cuesta, pero hay que abrazarlo y darnos cuenta que es algo que está en nosotros porque nosotros lo estamos proyectando, lo estamos tirando hacia afuera. sí. Igual entiende que en el proceso en el que estés, em, tiene su fin. Nada es eterno y todo siempre está Tiene su propósito. sí, Muchas veces no tenemos idea, no lo sabemos, y siempre estamos, ¿y para qué estoy viendo esto? ¿Y por qué estoy sufriendo esto? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué otra vez? todo se mueve en ciclos. Sí, entonces es parte de esto. Bueno, Y y- con eso de moviendo ciclos, mm, nos vamos a la otra ley que es la ley del ritmo. sí. De hecho, el tema de la polaridad, entre comillas, positivo o negativo, si lo queremos ver más fácil, Está todo esto, unido. esto genera un movimiento. Y este movimiento, entre comillas, que se parece circular, como tú lo nombraste, es en Cla- forma de espiral y Claro, por eso se espiral mueve. ascendente. Sí. Y este movimiento muchas veces genera un ritmo, Mm. que vendría siendo, como tú bien decías, la quinta ley universal que se empieza a observar o a entender, donde ya dijimos que todo se mueve, ¿cierto?
pero este ritmo es el que marca los ciclos. Por ejemplo, las estaciones del año. Ese es un ritmo. Todos saben, por lo menos aquí nuestro país, Sudamérica, ¿cierto? Nosotros tenemos muy marcado las Muy cuatro marcada, estaciones. sí. Sabemos que mientras más cerca del trópico es más dual, quizá, más lluvia o sequía, pero también es un ritmo. O sea, es algo que constantemente se está moviendo y constantemente está mostrando lo mismo, pero a medida que vamos avanzando, oye, este año llovió más que el año pasado. Entonces, no es tan igual. Hay cambios, hay movimientos. Sí, y por ejemplo, claro, también se habla como una frase que ocupa mucho Eric, que es pendular, que es de repente pasar desde ciertos momentos de caos, de sanación, que podemos decirle que no es necesariamente malo. Se dice que no hay caos sin evolución, Mm, pero también se puede hacer desde el amor. Pero dependiendo de las herramientas que tengas para gestionar tus procesos, es como ir en subida, y así como ir en subida, también hay una bajada, pero con tus procesos que la bajada sea más cortita que la, mm, la otra que bajo, hasta bien abajo. Entonces, claro, lo mismo como decíamos, el tema del espiral ascendente. mm, De repente vaya a pasar por ciertos procesos y lo vaya a ver de lejos, quizás con otra perspectiva, con otra conciencia y vas a saber gestionarlo de otra forma. mm. Ahora también el otro día también escuchaba a otro, que soy bueno para escuchar podcast, que decía a otro colega que mencionaba que no había como mejor forma de saber que aprendiste algo que pasándolo de nuevo. Y yo, oh, no señor. No por décima vez, por favor. Que O no, que sea, todavía no veo. señor, tu guerrero está cansado. Claro. Pausa, pausa. Bueno, que se hace un ritmo, Sí, po, o sea, sí, porque total. estos procesos son, aunque no lo parezcan, son expansivos, porque te están sacando de una zona que tú ya conoces y están llevando a un ámbito que quizá no conocemos, nos da miedo o no estamos cómodos, pero previo a eso hubo una pausa, que la pausa quizás le podemos entender que fue esta estabilidad, este confort, este estar ahí, que nadie me mueva, estoy cómodo. Es de valiente, siempre he dicho que es de valientes el Sí, mirarse, observarse y sanar. sí, Se necesita valentía para eso, la verdad. Y no es que le estemos diciendo cobarde a los que no, pero cuando tú ya entiendes el proceso y ya pasaste por algo a nivel consciente, es como, uff, ya voy a pasar esto y es como, sí. ya voy. Es como que te prepara. Sí, como que te prepara, sí. Es como cuando uno, insisto, mira, ¿sabes qué? Se está cayendo la hojita de los árboles, está el otoño, entonces, ¿qué pasa? Va a llegar el invierno. Entonces, cuando uno em, es consciente de estos procesos, uno se prepara y uno dice, ya, entre comillas, me tengo que preparar al invierno que se me está afrontando. Entonces, ¿qué significa? No sé, po, guardar comida, abrigo, preparar mi casa, prepararme mentalmente, físicamente, emocionalmente, porque son momentos de oscuridad, de frío, de aislamiento, de quizá incluso de escasez, ¿cierto? Porque obviamente el invierno trae una detención en la vida que también como persona te afecta, po. No sale el sol. Hay mucha gente que sin sol No, la vitamina D. es imprescindible. A mí me encanta Valdivia, pero hay muy poquito sol, de repente lluvia, como le dicen también. Sí. Mm. Bueno, a mí me gusta más el invierno por el tema del frío. No, a mí también. ¿Sabes qué? He aprendido a llevarme bien con el calor, a pesar de que estoy todo quemado en este momento. Em, Como, pero lo que no me gusta es el verano en Santiago, porque el verano en la playa, claro, tenía ese viento frío, pero acá en a Santiago ver, por ejemplo, los Andes, Rancagua. no estaba ya. Es que yo creo que es el tema de la costa, Mm, porque la costa obviamente te regula más la temperatura. bueno, Pero en los déjame, valles, déjame me corrijo. Me el, gusta más el verano en la playa sí, porque o el sur. en los valles, porque aquí en Chile el aire es muy seco. No sé, la humedad es como un 30% Oh, y para contar. Y no. entonces para nosotros claramente es un poquito más estresante el calor seco, porque te ahogáis, po. Mm, sí. Y lo Bueno, que eso causa, de repente, una causa y efecto o sea, en claro, las personas, este ritmo tiene lo que nos lleva a la nueva ley. un origen y una meta, quizás podemos tomarlo de Sí, esa forma, sí, sí, sí. donde hay una causa y esa causa produce un efecto. Es decir, si yo Acción y reacción. empujo al Boris ahora, hay dos cosas. O él se mueve o yo me muevo, po, dependiendo obviamente de la causa que Soy esté. inamovible, perro. Es como una montaña. Claro,
lo que habla de esta ley, que es la sexta, la ley de causa y efecto, o, o de repente que, claro, toda acción tiene una reacción. Mm, Si tú, por ejemplo, decides empezar algo, hay algo que lo gatilló y la reacción es que tú empiezas a hacer, como hablamos de las leyes anteriores. mm, Entonces, como que todo este proceso que de repente en el que estás va a tener su reacción, que es el resultado. sí. Pero algo siempre gatilla algo. Todo tiene un origen. Todo. Y todo va a tener, entre comillas, una meta, un final. La diferencia, creo yo, Todo tiene una reacción. sí. La diferencia, creo yo, que es qué tan conscientes somos de que lo que nos está pasando, cuál es el origen Mm. o de dónde viene. Por ejemplo, si estoy feliz, ya, genial, estoy feliz, pero ¿de dónde viene esa felicidad, po? ¿Es una felicidad que viene de afuera, por ejemplo? ¿O viene de mí? O al contrario, pues si estoy triste, esa tristeza viene porque hay algo afuera de mí o algo que está dentro de mí. Entonces, si yo soy consciente de esto o me doy cuenta del origen, creo yo, y por lo menos así ha sido mi experiencia, es mucho más llevadero el generar estos cambios. Por ejemplo, ya, si yo, lo típico, me quiero ir de vacaciones, ese es el origen, pues, ¿cierto? ¿Cuál es, o la causa? ¿Cuál es el efecto que yo quiero, por ejemplo, con las vacaciones? Por ejemplo, descansar, Desestresar. claro. Entonces, ¿cómo Descargar. yo llego a la vacación? Tengo que trabajar, por ejemplo, para ahorrar, Con una acción. tengo que hacer algo. No es como que ya, quiero vacaciones y boom, llegué al Caribe. No, no es tan así. Quizás en 150 años más, probablemente. Claro, cuando ya no seamos omnipresentes. Claro. Pero en este momento creo que hay muchas personas, bueno, me incluyo cuando yo estuve en ese estado, que era casi así como, o sea, aquí no quiero herir susceptibilidades, pero es como tener la fe de que algo va a pasar y que te va a ayudar. Ya, está bien tener esa fe, porque esa fe finalmente es la causa. Claro, abre el proceso energético para que pasen cosas, Es porque, como la idea. porque si te cierras, Mm, obvio que va a ser un poco más difícil a que de repente tus maestros te ayuden sí, o que las cosas se alineen. sí. O sea, en pocas palabras, si yo me doy cuenta que soy co-creador y está en mí este movimiento, ¿quién lo tiene que generar? Yo. Entonces ahí, eh, quizás esta ley de atracción que tú hablabas hace poco, Mm, tiene que ver un poquito con esto. Es decir, sí, bastante. Yo diría que como que la si yo más... quiero tener dinero, lo típico, yo quiero tener una vida abundante, no va a llegar así por la puerta y me va a decir, hola, toma $1 millón, No. toma, sé feliz. De repente, no sé, puede pasar, pero para que pase, tienes que accionar, tienes que provocar reacciones Mm, para que el universo y tus maestros y lo que tengas pactado de repente pueda llegar a ti. sí. Y quizás en esta ley, desde mi perspectiva por lo menos, es la donde más se nota cuando uno, toma acción y dos, eres responsable de esa acción. Mm. Porque muchas veces uno dice, no, es que no tengo control de esto. La verdad que sí, pero quizás desde otro aspecto, desde otra perspectiva. Quizás no puedes tener control, entre comillas, sobre el cambio climático, pero sí tienes control en cómo te afecta el cambio climático. Eso sí es un control, eso sí es una causa, hay una causa que produce un efecto. Entonces, yo estoy redirigiendo esta causa para que el efecto me sea beneficioso. Sí, O sea, quizás el ejemplo no es mejor, pero ¿qué beneficio tiene el cambio climático? Pero quizás no verlo quizás como un cambio climático, sino que verlo como un ciclo. Porque más que mal hace 10.000 años, 12.000 años, quizá un poco más, vivíamos en la era del hielo. sí. Por ejemplo, no sé, por lo que dice Eric, es claro, lo único que puedes controlar es tu capacidad de decisión, po. Entonces, si hay una acción, Mm, el reaccionar va a depender de ti, po. exacto. Entonces, entre comillas, este cambio climático, sí, este cambio climático, Sí. eh, Es tiene parte de un un proceso. origen. Sí, parte de un proceso. Y el origen no necesariamente está ligado a nosotros, quizás en nuestro propio egocentrismo. Creemos que todo está hecho por nosotros. Pero si miramos más atrás, el planeta ha pasado por millones de cambios y nosotros no existíamos y posiblemente, no sé, estoy inventando, en 1.000 años más nos vamos a existir y el planeta igual se va a enfriar, igual se va a calentar y nosotros vamos a tener cero injerencia.
Pero es muy distinto el entender que quizás estos cambios climáticos, que quizás sí somos parte de este cambio, quizás por algo somos parte de ese cambio. O sea, nosotros estamos haciendo un efecto porque nosotros somos la causa, pero sin un propósito. Podemos decir que somos una reacción. Sí, Mm. sí, quizás somos parte, entre Y comillas, que, parte del plan. y que tenemos la Exacto, responsabilidad de la acción exacto. Entonces, quizás, como, claro, como tú dices, claro, somos parte del problema, pero también somos parte de la solución. también. Entonces, eso es lo que nos estamos mostrando, esa inconsciencia de no cuidar nuestra casa. Quizás en pocas palabras nos estás diciendo, oye, hazte cargo de tus propias acciones. Finalmente, como quizás ese es el mensaje, más que como que nos estamos matando, nos Sí. estamos Pero destruyendo. digo lo mismo, háganse responsables, Es difícil, hagámonos responsables. Sí, es es difícil, difícil. Porque pero no imposible. no nos enseñan a hacernos responsables. No, El ambiente nos dice alguien que más tiene la culpa. sí, siempre es culpa de alguien más o yo no lo vi o no me dijeron. Es tu responsabilidad averiguar o informarte, prepararte, etcétera. ¿No tienes herramientas? Sal a buscar las herramientas. Una causa para generar un efecto. Totalmente. Porque lo que vimos hoy no empezó hoy. Somos parte de un ciclo, somos parte de una vibración que viene Sí, ahora, miles de años atrás. Y nosotros estamos aquí, un granito de arena. y claro, lo que nos lleva a la última ley, que es la ley de generación, donde todo tiene como ¿cómo lo dirías tú? Como una generación, una creación, Claro, es que en teoría es la la ley energía del creadora libro, que sí, como que lo dice el libro. Entonces, en un principio, uno entiende el tema de género humanamente masculino, macho y hembra, femenino, claro, claro. pero no Pero la generación tiene que ver con creación, con generar algo, con crear algo. Pero en la realidad que nosotros estamos compartiendo, todo se crea, como bien nombrado Boris en un principio, gracias a la energía femenina y energía masculina. Por eso se dice que para generar algo se necesita ambos lados, es decir, ambas polaridades. balance. Podemos decir que esta ley es como el resultado de la ley de atracción, Sí, de causa y efecto, mm, de dualidad, de todas las demás. de todas. Porque todas, de otra forma, es lo mismo, pero está observado, en este caso, de 7 puntos distintos. Por eso estas leyes que parecen que están separadas, realmente es la percepción de la fuente vista de otra forma. Incluso si es que de repente no somos conscientes, tú igual, independiente del, como tus dones o algo más, tú constantemente estás creando algo, estás creando una vida, estás creando un proyecto, estás creando muchas cosas, desde, como decía la primera ley, desde el mentalismo, Mm, que ahí empezó como una idea, un susurro, un consejo, y desde ahí empezó a crearse y llega su fruto, llega la creación de las cosas que quieres. sí. De hecho, en teoría la generación quizás es la culminación de todo el proceso de atrás del mentalismo, porque es la idea, po. La idea se Péndulo. proyecta, ¿cierto? Tiene una carga que se mueve, que es la dualidad, y esto tiene un ritmo, y este ritmo tiene una causa y un efecto, y todo esto crea algo. ¿Qué es lo que genera o crea? Dependiendo de lo que nosotros queramos producir. Sí. Sea una acción, una emoción, anclar algo, encarnar algo. Pónganlo así. Por ejemplo, planto una semilla de manzana. El plantar eso fue una idea, ¿ya? La reacción va a ser que eso crezca y podemos decir que la ley de creación va a ser como el fruto, lo que tú coseches en algún momento. Exacto. La culminación de la idea, quizá. Es como, me cambio de trabajo. Tengo que hacer todo un proceso para cambiarme de trabajo hasta que me cambie de trabajo. Y ahí empieza como otro proceso cíclico, es como ya, tengo manzana y ahora ¿qué hago? Exacto. Y ahí empezáis todo de nuevo y todo cíclico y todo como se va mezclando con las demás leyes y muy probablemente quizás se hayan dado cuenta que muchas las ocupamos a nivel inconsciente. Sí. Y nosotros estamos constantemente creando algo. El prepararse un sándwich, ya eso es crear algo. Porque el sándwich no hace puff. Yo tengo que agarrar el pan, tengo que agarrar lo que le quiere meter al pan y hacer la acción de alimentarme con el pan para darme a entender que me consumí un sándwich. Crear una realidad en base a algo que viste, una Exacto. reacción.
un patrón, estás creando algo. De repente cuando la gente les pasa mucho que tienen sobrepensamiento en Me base incluyo. a algo, están haciendo una cantidad de escenarios fantasmas Sí, y que no son reales y de repente provocan ansiedades. sí. Ah, y también estáis creando quizás no de la forma más amorosa. No sé si eh, ahí me queda la duda, ¿De qué? porque si es constantemente, entre comillas, es masticar información en la mente, ¿Mm? y si no lo llevas a cabo, estás creando, estás generando, ahí se me produce esa... Lo creaste. De ahí a cómo se transforme, yo creo que es otra cosa. No, pues me refiero a que si yo, lo que tú decías, mira, me pongo en 1000 escenarios, ¿Ya? pero esos escenarios obviamente están en mi mente, Sí, pero si creando realidad. yo no llevo a prueba ninguna de estas experiencias, se crea, no sé si me voy a entender, Mm, se ancla, se genera. yo creo que sí te vas saliendo de la línea que tienes. Por eso es que de repente se hacen como, hacemos alineaciones en base al, em, ¿cómo se llama esta terapia? De como a tu plan, a lo que vienes. Mm, Porque pasa muchas veces que, claro, por tener de repente estas situaciones, pasa que de repente te vais como un poquito para otro lado y de repente vais co-creando realidades que de repente no son las más amorosas. mm, Y de repente no te das cuenta y te vas desapegando de la línea más elevada. mm, Entonces, y yo creo que ahí se va creando de repente otras líneas mm, y otras situaciones que de sí, repente no son las mejores. Entonces, sí, yo creo que de repente si bien en ese momento no ocurre nada, mm, como hablamos, acción y reacción, va a haber una reacción de algo. mm, Entonces, va a depender ahí de ti conscientemente si es que de repente te vuelves a alinear con la línea más elevada. sí. Y de Así que hecho, yo te diría que sí. sí, también de hecho, estas leyes no es como que alguien se lo sacó del sombrero y las inventó. Realmente estas leyes están a base de observación, de comprobación, porque finalmente una ley es porque es comprobable, o sea, se tiene que sostener de alguna forma. Y en estricto rigor, estas leyes, que son, es una sola a la larga, eh, es la que sostiene todo el resto. Es lo que nos sostiene a nosotros, lo que sostiene nuestro actuar. Por eso es como, ¿y pero por qué a veces estoy triste? ¿Por qué a veces estoy feliz? Polaridad. Vas en tus procesos, hubo una reacción, hay una reacción. ¿Sí? ¿Por qué me pasó esto? Causa y efecto. Pero es que yo no hice nada. El hacer nada también es una acción. Hacer nada no es lo mismo que estar quieto. Exacto. También genera algo. Genera la carencia de acción. Y eso finalmente es como dormir solo en los laureles. Ahora, esto no es necesariamente aprendérselo de memoria y estar. Yo ¿Qué como ley es esta? aquí ahora estoy aplicando esta ley. No, no, Claro, no, no. Tienes que no aprender. funciona así. Hay un balance, tienes que aprender a fluir con con toda esta Sí. información que de repente están digiriendo. Yo creo que la diferencia está que de repente una ley se nota más que la otra, pero Claro, sí, pero ninguna ley es eso. está ajena ni suelta a las otras. Están todas No, tomaditas de la mano. están todas unidas y no es como que tampoco vaya por orden, No. pero porque está todo en conjunto siempre. Mm. Imagínense que estamos viendo un centro, que este centro es la fuente, y alrededor, o el sol, ya, el sol. El sol es la fuente. Y todos los planetas que le rodean, que se mueven alrededor del sol, finalmente son estas leyes que orbitan a través de este sol, pero que forman un conjunto. La diferencia está que si yo me enfoco solamente en una, le estoy poniendo atención solamente a una. Entonces es eso lo que voy a experimentar, a lo que yo le estoy poniendo atención. Sí, entonces al final es como de repente de nada puede servir, bueno, sí un poco quizás, el de repente tener tanto conocimiento si es que Mm, no lo tienes de verdad integrado. La sí, idea es que con todo esto que hablamos te vayas volviendo siendo más consciente mm, y vayas resonando con las cosas que son más elevadas para ti. sí. Y como decir, oh, mira, aquí está pasando esto, o estoy en este proceso. Y ahora, claro, ahora que soy consciente, de repente ya sé cómo moverme de mejor forma. De hecho, cuando uno empieza como a darse cuenta de estas leyes, te das cuenta que la vida, entre comillas, no es random, no es un caos, no es como al azar, sino que es simplemente que no es lineal. Entonces, cuando yo suelto esta linealidad y me doy cuenta de que esto se mueve libremente, flota, entre comillas, en algo, eh, tiene su porqué. Yo no lo entiendo, es otra cosa.
pero tiene un propósito y tiene un origen. Entonces, en pocas palabras, tenemos que confiar también en nuestro propio proceso que nos está guiando a través de estas leyes universales. Totalmente. Y yo creo que con eso ya tenemos como el cierre Sí, prácticamente. Así que nada, gente, resonantes, me gusta llamarle resonantes. Gracias por escucharnos, por compartir. Sé que primera vez que llegan a este video antes que el otro, también hay un capítulo anterior que también sí. pueden verlo. Abajo del video vamos a dejar nuestros contactos, nuestras redes. Y no, nada, muchas gracias por escucharnos. Y si algunas personas creen que estas leyes están más intensas o más presentes en sus vidas, déjenlo en los comentarios y cuéntenos más o menos cómo lo sienten, cómo la viven, porque todos entendemos la vida de formas distintas y creo yo que es muy nutritivo y muy importante que compartamos nuestras experiencias para darnos cuenta de que esto no es rígido y que esto fluye y que depende de cada uno el cómo vivimos esto. Y creo que eso también nos ayuda a entenderlo y a navegar de mejor manera este proceso. Sí, o si las conocían también, po, y cómo de repente ahora se dan cuenta en sus procesos. O los conocemos en otro nombre. También, po. Así que eso, gente. Que estén bien, cuídense y cualquier cosita, los comentarios. Nos vemos. Chao.